Incoterms y costos internacionales. El costo real de importar desde New York, Estados Unidos a Colombia. En el comercio internacional, los costos logísticos cambian según el Incoterm que se utilice. Estos términos, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, determinan quién asume los costos, riesgos y obligaciones en una importación o exportación. En este video analizaremos el caso de la empresa colombiana Llantas DG Ltda, que realizará una importación de un lote de llantas desde New York hacia Bogotá. Explicaremos el cálculo de los costos logísticos y tributarios bajo diferentes Incoterms, con el fin de comprender el impacto que tiene cada uno en el precio final de la mercancía. Antes de iniciar los cálculos es fundamental conocer los datos base de la operación. La compañía Llantas DG Ltda de Bogotá importará 200 llantas para tractor con un valor ex-works de $43.000. Cada llanta pesa 60 kilogramos, lo que equivale a un peso total de 12.000 kilogramos. Los costos asociados al proceso logístico son los siguientes: transporte interno desde la fábrica al puerto, $160. Cargue hasta el buque, $560. Gastos aduaneros en origen, $550. Flete marítimo, $0.10 por kilogramo, es decir $1.200 en total. Seguro internacional, 15% del valor del flete, equivalente a $180. Descargue en destino, $450 DPU. Al llegar a Colombia, la mercancía paga los siguientes impuestos: gravamen arancelario, 20% del valor CIF. IVA, 19% del valor CIF. Primero debemos establecer el valor CIF, ya que este será la base para calcular los tributos en Colombia. Partimos del valor de la mercancía en fábrica, $43.000. El seguro equivalente a $180 y el flete con un costo de $1.200. Sumando estos valores nos da un valor CIF total de $44.380. Con este CIF calculamos el arancel, que es el 20% del CIF, dándonos $8.876, y el IVA, que es el 19% del CIF más el arancel, dándonos $10.118,64. Estos valores serán utilizados en el cálculo de cada Incoterm. Es momento de comparar los Incoterms, determinando quién asume cada costo y cómo varía el valor final de la importación. Incoterm, ex-works en fábrica. El vendedor solo entrega en su fábrica la mercancía. El comprador asume todo el proceso de la importación, la transferencia de riesgo y los costos del proceso, como el precio de la mercancía, el transporte interno, la carga al buque, gastos aduaneros, flete, seguro, descargue en destino, y tributos en Colombia. Al sumar estos costos, el precio final de importación para Llantas DG bajo ex-works es $65.094.64. Este es el Incoterm más costoso para el comprador porque gestiona toda la operación desde la fábrica del proveedor. Es recomendable si el importador tiene capacidad para gestionar el transporte en origen. Incoterm FAS, libre al costado del buque. El vendedor es responsable de entregar la mercancía al costado del buque en el puerto de salida. Desde allí, todos los riesgos y costos pasan al comprador. El comprador debe asumir el costo de la mercancía, su carga a bordo, el flete, el seguro y todos los costos en destino. La reducción respecto a ex-works proviene de que el vendedor ya cubre el transporte interno y la exportación. El total a pagar por la importación bajo este Incoterm es de $64.384.64. El FAS es útil solo si el comprador tiene experiencia gestionando operaciones marítimas y desea controlar el proceso desde el puerto de origen. Incoterm FOB libre a bordo. Es uno de los términos tradicionales para mercancías que van a ser transportadas vía marítima, ya que equilibra responsabilidades en origen y es recomendable cuando el comprador contrata el transporte internacional. En este caso el vendedor asume el transporte en origen, el cargue a bordo y los trámites de exportación. El comprador cubre el valor de la mercancía, flete, seguro, descargue y tributos en destino. Estas responsabilidades compartidas reducen el costo total de la importación al comprador, dando un total de $63.824.64. Con DAP, el vendedor lleva la mercancía hasta el lugar acordado en el país de destino, asumiendo riesgos y costos hasta ese punto. El comprador solo se encarga de importar y pagar los tributos asociados una vez que la mercancía llega. DAP reduce la gestión del importador hasta la llegada, verificar quién asume descarga en el contrato para evitar costos inesperados. En DAP el vendedor entrega en el lugar acordado en el país del comprador, asumiendo todos los costos previos. El comprador solo paga el descargue y los impuestos. Por eso el total coincide con CIF, $62.444.64.
DAP implica riesgos para el vendedor, quien transporta la mercancía en país ajeno sin controlar procesos aduaneros locales. Con DDP, el vendedor prácticamente se hace cargo de todo el proceso logístico y aduanero, tanto en origen como en destino. El comprador solo recibe la mercancía, lo que lo convierte en el término de negociación más cómodo para él, pero el más exigente y riesgoso para el vendedor. DDP es el Incoterm más favorable para el comprador y más exigente para el vendedor. El vendedor cubre costos logísticos, flete, seguro, descargue e incluso los impuestos de importación. El comprador solo paga el valor de la mercancía, que en este caso es $43,000. En los Incoterms DAP, DPU y DDP, el vendedor debe entregar la mercancía en un punto final dentro del país de destino. Sin embargo, para este ejercicio académico solo se consideran los costos hasta el puerto de llegada en Colombia. Por eso, se asume que el lugar de entrega es el puerto colombiano y no una bodega final, ya que no se cuenta con información sobre el transporte interno nacional. En el Incoterm CFR, el vendedor paga el transporte interno, el cargue, los gastos de exportación y el flete marítimo. El comprador asume el valor de la mercancía, el seguro, el descargue y los impuestos en destino. El precio final para el importador es de $62,624.64. Este Incoterm reduce la carga del comprador porque el vendedor cubre el flete internacional, pero el riesgo viaja con la mercancía desde el embarque. Por eso, el seguro sigue siendo responsabilidad del comprador. En el Incoterm CIF, el vendedor paga transporte interno, cargue, gastos de exportación, flete y seguro. El comprador solo asume el valor de la mercancía, el descargue y los impuestos en destino. El precio final para el importador es de $62,444.64. Este Incoterm es cómodo para importadores novatos, ya que el vendedor cubre flete y seguro. Sin embargo, conviene revisar la cobertura y condiciones de la póliza para evitar sorpresas. En el Incoterm DPU, el vendedor paga todos los costos en origen, transporte interno, cargue, gastos de exportación, flete, seguro y además el descargue en destino. El comprador solo asume el valor de la mercancía y los impuestos nacionales. El precio final para el importador es de $61,994.64. DPU es el único Incoterm donde el vendedor entrega la carga descargada en destino. Por eso resulta ventajoso para el comprador, especialmente cuando el vendedor tiene capacidad logística hasta el punto final. La importación incluye varios costos clave: el pago al agente de aduanas, los cargos portuarios como THC, y los gastos por manipuleo y bodegaje dentro del puerto. También se consideran los costos bancarios por giros y la variación cambiaria, además de los pagos por inspecciones de entidades como ICA o INVIMA. Finalmente, se suma el transporte interno desde el puerto hasta la bodega final. Los valores son aproximados y varían según la operación, pero reflejan los gastos más comunes en una importación real en Colombia. Este ejercicio nos permitió comprender cómo cada Incoterm transforma la estructura de costos y responsabilidades dentro de una importación. Analizar paso a paso el proceso logístico nos muestra que una decisión bien informada puede optimizar tanto el presupuesto como el control operativo. Entender estos elementos no solo es indispensable para ejecutar una importación, sino también para negociar de manera estratégica en el comercio internacional.